Mis padres, deja tu empleo soñado por tu hermano. Yo, revelé su favoritismo y la familia explotó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Desde que tengo uso de razón, mi hermano Javier ha sido el sol alrededor del cual gira el universo de mis padres, Elena y Roberto. Yo, Mateo, siempre he sido el planeta secundario, el que orbita a una distancia prudente, cumpliendo su deber, pero sin el brillo ni el calor que ellos reservaban para su primogénito, aunque Javier es 2 años menor que yo. No es que no me quisieran, o eso quiero creer, pero su forma de demostrarlo era distinta. Más exigente conmigo, infinitamente más indulgente con él. Hace un par de meses, después de años de chingarle, de noches en vela estudiando y trabajando en proyectos que apenas me daban para vivir pero que enriquecían mi currículum, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Una oferta para ser gerente de proyectos en Innovatech Solutions, una de las startups tecnológicas más prometedoras de Monterrey. El sueldo era más del triple de lo que ganaba, las responsabilidades eran exactamente lo que había soñado, y la oportunidad de mudarme de mi natal Ciudad de México, de poner tierra de por medio, era, francamente, un bono irresistible. Tenía 32 años y sentía que, por fin, mi vida profesional despegaba en serio. Años de ser la sombra, de tragarme mis frustraciones, para que por fin llegara a esto. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en mi pequeño departamento, el contrato brillaba en la pantalla de mi laptop. La euforia era tal que casi no escuché el teléfono. Era mi madre, Elena. Su voz, usualmente cantarina cuando se dirigía a Javier, tenía ese tono de urgencia y drama que reservaba para las crisis. Mateo, hijito, tienes que venir, tu hermano está destrozado, ocurrió una desgracia. El corazón se me encogió. A pesar de todo, Javier era mi hermano. ¿Qué pasó, mamá? Está bien. Tuvo un accidente, está en casa, pero necesita muchos cuidados. Tu padre y yo estamos desesperados. Cancelé una reunión preliminar con mi nuevo jefe y tomé el primer autobús a casa de mis padres. La desgracia, como suele ocurrir en el mundo de Javier, era una mezcla tragicómica de irresponsabilidad y mala suerte. Lo encontré en el sofá, con una pierna enyesada hasta la rodilla, jugando videojuegos con una concentración que raramente dedicaba a asuntos más productivos. Mateo. Qué bueno que llegaste, hermano, me duele horrible, exclamó con un puchero que ya no le correspondía a sus 28 años. Mi madre revoloteaba a su alrededor, ofreciéndole un vaso de agua, ajustándole los cojines. Mi padre, Roberto, me saludó con una palmada en la espalda y una mirada de resignación. Más tarde, mientras mi madre preparaba un caldo especial para reforzar los huesos de Javier, mi prima Sofía, que había venido de visita, me puso al tanto con más objetividad. Javier, después de que su último emprendimiento brillante, una supuesta importación de productos novedosos de China financiada generosamente por mis padres, fracasara estrepitosamente dejándolo con deudas. Se había ido a un festival de música en alguna playa recóndita para despejarse. Allí, en medio de la fiesta y probablemente con más alcohol del debido, se resbaló tontamente y se fracturó la tibia. Nada que pusiera en riesgo su vida, pero sí molesto y requería reposo. Esa noche, después de la cena, mis padres me pidieron hablar en la sala. Javier ya roncaba en su cuarto, dopado con analgésicos y la autocompasión. Hijito, comenzó mi madre, con esa voz suave que precedía a las grandes peticiones, estamos muy preocupados por Javierito. Mi padre asintió. Sí, Mateo. No solo es la pierna, es su ánimo, y bueno, sus finanzas no andan bien. Yo ya me imaginaba por dónde iba la cosa. Entiendo, y lamento mucho lo que le pasó. Veré cómo puedo ayudar económicamente, tal vez, no es solo eso, hijo, me interrumpió mi madre. Pensábamos que, ahora que Javier necesita tanto apoyo, y bueno, antes de que te vayas a Monterrey, hizo una pausa dramática.
¿no podrías posponer unos meses tu trabajo? Para cuidarlo, para estar con él. Nosotros ya no estamos para esos trotes, tú eres joven, fuerte. Me quedé helado. La vieja canción, con nueva letra pero la misma melodía tóxica. Querían que pusiera mi vida, mi sueño dorado, en pausa. Por Javier. Otra vez. La propuesta de mi madre me cayó como un balde de agua helada, aunque, en el fondo, una parte de mí ya se lo esperaba. Era el patrón de siempre. El bienestar de Javier, sus caprichos, sus errores, siempre por encima de mis necesidades o mis logros. Mamá, papá, intenté razonar, manteniendo la calma a duras penas. Entiendo su preocupación, de verdad. Pero este trabajo en Monterrey es una oportunidad única para mí. Ya firmé un contrato, hay fechas límite, mi madre comenzó a sollozar suavemente, el tipo de llanto que había perfeccionado durante años para desarmar cualquier resistencia. Pero, hijito, ¿qué es más importante, un trabajo o tu hermano? Javier te necesita ahora. Podría caer en una depresión terrible si se siente abandonado. Además, con la pierna así, no puede hacer nada solo. Mi padre, siempre el eco de mi madre en estas situaciones, añadió, piénsalo, Mateo. La familia es lo primero. Ese trabajo puede esperar. Además, ¿quién mejor que tú para animar a tu hermano y ayudarlo a salir de este bache, tanto físico como, bueno, ya sabes, sus deudillas? ¿Deudillas? Pregunté, arqueando una ceja. Papá, por lo que sé, el último emprendimiento de Javier lo dejó bastante endeudado, y ese dinero salió de sus ahorros, ¿no? Se miraron incómodos. Bueno, sí, pero son cosas que pasan cuando uno es joven y emprendedor, excusó mi madre. Javier tiene casi 30 años, mamá. Yo a su edad ya me mantenía solo y pagaba mis propias deudas, repliqué, mi voz comenzando a perder la calma. No compares, Mateo, dijo mi padre con un tono que pretendía ser severo. Tú siempre has sido más independiente. Javier es más sensible, necesita más apoyo. ¿Más sensible o más consentido? La pregunta se me escapó antes de poderla frenar. El aire se tensó. Durante los siguientes días, la presión fue en aumento. Mi madre me llamaba varias veces, su voz cargada de reproches velados y chantaje emocional. Si le pasa algo a tu hermano por falta de cuidados, tu conciencia no te dejará en paz. Nunca te ha importado realmente tu familia, solo piensas en ti. Javier, por su parte, me enviaba mensajes de texto haciéndose la víctima, hermano, pensé que te importaba. Me siento tan solo y adolorido. Unas semanas de tu vida no son nada comparadas con mi sufrimiento. Intenté proponer alternativas lógicas. Puedo contratar a un cuidador profesional con mi propio sueldo. Incluso puedo pagarle a alguien para que lo ayude con sus cosas mientras se recupera. Un extraño no es lo mismo, Mateo. No lo cuidará con el cariño de un hermano, descartó mi madre inmediatamente. ¿Y si se muda temporalmente con los tíos Arturo? Ellos tienen menos responsabilidades ahora que sus hijos crecieron, sugerí. Ay, no, ¿cómo crees? Tus tíos no entenderían sus necesidades especiales, fue la respuesta. La situación me estaba asfixiando. Una noche, harto, llamé a mi mejor amigo, Carlos. Él siempre había sido mi cable a tierra, el único que veía la dinámica de mi familia con objetividad. Ni se te ocurra ceder, Mateo, exclamó Carlos apenas le conté. Es el mismo cuento de siempre. Te quieren usar de niñera y de cajero automático para él, nene consentido, es tu vida, carajo. Esa oportunidad en Monterrey no va a volver a tocar tu puerta si la dejas ir. Sus palabras, aunque duras, eran exactamente lo que necesitaba oír. Me ayudaron a ver la magnitud del abuso emocional al que estaba siendo sometido. Unos días después, recibí una llamada de mi prima Sofía. Ella era enfermera, una mujer inteligente y observadora que, aunque discreta, sabía perfectamente cómo se movían las aguas en la familia. Primo, solo para que estés prevenido, me dijo en voz baja. Mi tía Elena está organizando su fiesta de cumpleaños para el próximo sábado.
Y ya le anda diciendo a medio mundo, en especial a la tía Lupe y a las más chismosas, que estás considerando muy seriamente quedarte aquí por Javier. Creo que planea acorralarte y presionarte frente a todos para que anuncies tu sacrificio. La advertencia de Sofía fue la gota que derramó el vaso. La ira, la frustración acumulada durante años, se transformó en una fría determinación. Si querían un espectáculo, se los iba a dar. Pero esta vez, yo sería el director y el protagonista, no el actor secundario Sacre Isabel. Gracias, Sofía. Te lo agradezco mucho, le dije. Y no te preocupes, creo que ya sé exactamente lo que voy a hacer. Colgué el teléfono y una extraña calma me invadió. Ya basta. Esta vez no iba a ceder. Comencé a repasar mentalmente años de agravios, no con rencor, sino para armarme de valor y de argumentos irrefutables. Si mi madre quería usar su fiesta de cumpleaños como escenario, que así fuera. Pero el guión lo escribiría yo. El sábado de la fiesta de cumpleaños de mi madre llegó con una tensión casi palpable en el aire, al menos para mí. El evento se celebraba en el jardín trasero de la casa familiar, un espacio que había sido testigo de innumerables celebraciones y, para mis adentros, de incontables episodios de favoritismo. Estaban presentes los tíos, primos y algunos amigos cercanos de mis padres, como don Armando, un viejo amigo de mi padre, empresario jubilado y viudo, a quien yo siempre había respetado por su sensatez y a quien mis padres solían escuchar o al menos fingir que lo hacían. Era mi padrino de bautizo, así que su presencia era casi obligada. Javier, por supuesto, ocupaba el lugar de honor en un cómodo sillón reclinable estratégicamente ubicado a la sombra, con su pierna enyesada en alto, recibiendo las condolencias y los mimos de varios familiares. Especialmente de mi tía Lupe, hermana de mi madre, cuya capacidad para el melodrama y el chisme era legendaria. Ella lo trataba como a un héroe de guerra herido en combate, en lugar de un adulto que se había fracturado por imprudente. Yo me mantuve en un segundo plano, observando, saludando con cortesía, pero con una procesión de recuerdos y argumentos desfilando por mi mente. Sofía me dedicó una mirada cómplice y un leve apretón en el brazo cuando pasé a su lado. Carlos me había enviado un mensaje por la mañana, cabeza fría, Mateo. Tú puedes con esto. Diles tus verdades. Después de que todos comieron y el pastel fue servido, mi madre, radiante con su vestido nuevo, tintineó una copa para pedir la atención. Querida familia, queridos amigos, comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando me miraba. Gracias a todos por estar aquí en este día tan especial para mí. Y quiero aprovechar para agradecer públicamente a alguien que siempre ha tenido un corazón de oro, hizo una pausa, y sus ojos se fijaron en mí. Sentí como la sangre me hervía lentamente. A mi adorado hijo Mateo, que con su inmensa generosidad y amor fraterno, ha decidido posponer sus importantes planes profesionales en Monterrey para quedarse aquí, en casa. A cuidar y apoyar a su hermano Javier en estos momentos tan difíciles y cruciales para su recuperación, ¿verdad, mi amor? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era la emboscada perfecta, calculada para que la presión social me obligara a confirmar su mentira. Tía Lupe aplaudió con entusiasmo. ¡Ay, qué muchacho tan bueno este Mateo, un ejemplo para todos! Respiré hondo. Era ahora o nunca. Con la mayor calma que pude reunir, tomé un sorbo de agua de mi vaso. Me levanté lentamente. Gracias por tus palabras, mamá. Y, antes que nada, muchas felicidades en tu día, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Efectivamente, he tomado una decisión muy importante sobre mi futuro y sobre cómo puedo, o no, apoyar a Javier. Y ya que estamos todos reunidos, me gustaría compartirla con ustedes, para que no haya malentendidos. Un silencio expectante se instaló en el jardín. Mi madre me miraba con una sonrisa tensa, como si anticipara mi noble discurso. Javier me miraba con suficiencia desde su trono de cojines. Primero que nada, Javier, dije, mirándolo directamente, lamento mucho tu lesión y también tus problemas económicos. De verdad espero que te recuperes pronto y que puedas resolver tus asuntos. Mi tono era neutro, casi clínico. Luego me volví hacia mis padres. Mamá, papá,
he reflexionado mucho estos días. Y he recordado muchas cosas, muchas situaciones a lo largo de los años. Comencé mi exposición, no como un torrente de quejas, sino como una enumeración de hechos concretos, precisos, irrefutables. ¿Recuerdan cuando yo tenía 17 y me gané una beca para un curso de verano de programación en Estados Unidos, una oportunidad increíble para mí? Me dijeron que no había dinero para el boleto de avión y la estancia. Pero un mes después, Javier, con 16, estrelló el viejo coche de papá sin tener licencia, por cierto, y a las 2 semanas le compraron uno casi nuevo para que no se sintiera mal y pudiera ir aprendiendo con responsabilidad. Varios tíos asintieron levemente, recordando el incidente. ¿Y la universidad? Continué. A Javier le pagaron completa una carrera de diseño gráfico en una universidad privada carísima, carrera que abandonó a la mitad porque no era lo suyo. A mí, cuando quise hacer una maestría después de titularme con honores en ingeniería, me dijeron que ya estaba grandecito para seguir pidiendo que buscara mis propios medios, porque todos los ahorros se habían ido en la educación de Javier. Y no olvidemos el préstamo. Hace 3 años, ustedes me pidieron un préstamo considerable de mis ahorros, supuestamente para una emergencia médica de la abuela. Luego descubrí, por accidente, que ese dinero fue para pagar las deudas de juego de Javier. Un dinero que, por supuesto, nunca me devolvieron. Mi madre intentó interrumpir, su rostro enrojeciendo. Mateo, eso no es cierto, estás exagerando, sacando las cosas de contexto. Mamá, por favor, déjame terminar, dije con firmeza, pero sin levantar la voz. Has tenido la palabra durante más de 30 años. Ahora me toca a mí. Ella se calló, fulminándome con la mirada. Este trabajo en Monterrey, proseguí, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros con cada palabra, no es un capricho. Es el resultado de mi esfuerzo, de mi dedicación, de incontables sacrificios personales. Ese esfuerzo que ustedes rara vez reconocieron, quizás porque estaban demasiado ocupados resolviendo los constantes problemas de Javier o aplaudiendo sus mínimos avances como si fueran hazañas épicas. Me piden que sacrifique mi futuro, mi oportunidad más grande, una vez más. Y mi respuesta, clara y definitiva, es no. No voy a renunciar a mi trabajo. Me voy a Monterrey la próxima semana, como estaba planeado. Luego, me dirigí a Javier, quien me miraba con la boca abierta, su expresión de víctima comenzando a transformarse en una de genuina indignación. Javier, tienes casi 30 años. Eres un adulto. Es hora de que asumas las consecuencias de tus decisiones y de tus actos. Yo no soy tu red de seguridad financiera ni tu enfermero personal eterno. Aprende a levantarte por ti mismo. Finalmente, volví a mis padres. Los quiero, de verdad. Son mis padres. Pero no voy a permitir que sigan invalidando mi vida, mis sueños y mis esfuerzos en pro de Javier. Si realmente quieren ayudarlo, enséñenle a ser responsable, a valerse por sí mismo. No me pidan a mí que renuncie a mi propia vida para seguir perpetuando su dependencia. El silencio que siguió fue denso, pesado. Elena, mi madre, rompió a llorar, esta vez un llanto rabioso, no manipulador. Malagradecido, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo te atreves a humillarnos así, delante de toda la familia? No es humillación, mamá. Es la verdad, respondí con tristeza. Mi padre estaba pálido, sin palabras. Intentó balbucear algo, hijo, pero, la familia, pero su voz se perdió. Javier, por su parte, explotó. No puedo creer que me estés haciendo esto, siempre has sido un envidioso de mí, un egoísta. ¿Envidioso de qué, Javier?, le pregunté, mirándolo fijamente. ¿De que siempre tuvieras todo fácil mientras yo tenía que luchar por cada migaja, de que tus errores fueran justificados y los míos castigados? No, Javier. No es envidia. Es hartazgo. Tía Lupe intervino, escandalizada. ¡Qué falta de respeto, Mateo, a tus padres, a tu hermano enfermo! Tía Lupe, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, con todo el respeto que usted me merece, creo que solo conoce una versión de esta historia.
La que mis padres han querido contar durante años. Hoy han escuchado la mía. Don Armando, que había permanecido en un silencio sepulcral durante todo mi discurso, observando atentamente cada reacción, simplemente asintió levemente en mi dirección, una mirada indescifrable en sus ojos. Sofía me sonrió abiertamente, un gesto de apoyo que agradecí en el alma. El resto de los familiares cuchicheaban entre ellos, algunos visiblemente incómodos, otros con una chispa de interés morboso en la mirada. El ambiente festivo se había hecho añicos. He dicho todo lo que tenía que decir, concluí, mi voz ahora más suave pero igualmente firme. Espero que algún día puedan entenderlo. Me retiro. Y felicidades de nuevo, mamá. Di media vuelta y caminé hacia la salida del jardín, dejando atrás un silencio atronador que, sabía, era solo el preludio de la verdadera tormenta de discusiones y reproches que se desataría en mi ausencia. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Al salir de la casa de mis padres, sentí una mezcla extraña de alivio y desolación. El alivio era inmenso, como si me hubiera quitado un yunque de encima que llevaba cargando por décadas. La desolación venía de la certeza de que había dinamitado puentes, quizás de forma irreparable. Pero mientras caminaba hacia mi auto, una convicción se asentaba, había hecho lo correcto. Por mí. Lo primero que hice fue apagar mi celular. Sabía que estaría inundado de llamadas y mensajes de mis padres, de Javier, quizás de otros familiares. Necesitaba espacio, silencio para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Conduje sin rumbo fijo por un rato, la adrenalina aún recorriendo mis venas, y luego me dirigí al departamento de Carlos. Lo hiciste, cabrón, fue lo primero que me dijo al verme, con una sonrisa de oreja a oreja. Le había contado mi plan la noche anterior. Cuéntamelo todo. Mientras le relataba los detalles, él solo asentía, validando mis acciones, mis palabras. Su apoyo incondicional en ese momento fue un bálsamo. Ya era hora, Mateo. Te plantaste como un rey. Ahora viene lo difícil, mantenerte firme. Tenía razón. Al día siguiente, encendí el teléfono. Tal como esperaba, decenas de llamadas perdidas de mis padres y varios mensajes de voz de mi madre. Eran una montaña rusa emocional, primero llantos desconsolados, luego acusaciones de ser un hijo cruel y desnaturalizado. Después intentos de hacerme sentir culpable por la salud de Javier y la vergüenza que les había hecho pasar. Javier, por su parte, me había enviado un par de mensajes escuetos llamándome traidor. Decidí no responder ninguno por el momento. Fue Sofía quien me llamó esa tarde, con un tono más sereno. Primo, ¿qué valor te aventaste? No tienes idea del zafarrancho que se armó aquí después de que te fuiste, me dijo, y pude escuchar una mezcla de admiración y diversión en su voz. Mi tía Elena está que no la calienta ni el sol, gritando que la deshonraste. Mi tío Roberto está como un fantasma, no sabe ni qué decir. Pero, ¿sabes qué fue lo más interesante? Varios de los primos más jóvenes, incluso algunos tíos, me dijeron en voz baja que te admiraban, que ya era hora de que alguien en esta familia dijera las verdades así, de frente. Hasta tía Lupe intentó seguir con su cantaleta de que eres un malagradecido, pero varios la callaron, diciéndole que ya estuvo bueno de meterse. Sus palabras me dieron un respiro. No estaba completamente solo en mi percepción. ¿Y don Armando?, pregunté, curioso por la reacción del amigo de mi padre. Don Armando se fue poco después que tú, muy serio. Pero antes de irse, lo vi hablando un momento a solas con mi tío Roberto. No sé qué le dijo, pero mi tío se quedó aún más pálido y pensativo. Creo que sus palabras sí le calaron hondo. Durante la semana siguiente, los intentos de manipulación continuaron, aunque con menor intensidad. Mi madre me envió un mensaje de texto particularmente hiriente: has roto esta familia. Tu padre está muy afectado por tu culpa. Espero que puedas dormir tranquilo por las noches. Esta vez, decidí responder. Fue un mensaje corto, pero firme: mamá, mi decisión está tomada y no cambiará. Necesito espacio para seguir con mis planes. Hablaremos cuando todos estén más calmados y dispuestos a respetar mi postura y mi vida. No antes.
Javier intentó contactarme a través de Sofía, pidiéndole que intercediera, que me dijera lo arrepentido que estaba de nuestras diferencias. Sofía, leal, se negó a ser su intermediaria. Díselo tú mismo cuando aprendas a respetar sus decisiones, le espetó. Las consecuencias prácticas de mi partida comenzaron a sentirse en casa de mis padres. Sin la solución Mateo en el horizonte, y sin mi posible apoyo económico futuro que quizás daban por sentado, Elena y Roberto tuvieron que enfrentar la realidad de las deudas de Javier y las implicaciones de su cuidado prolongado. Sofía me contó que las discusiones entre ellos eran frecuentes, principalmente sobre dinero y sobre cómo Javier no ponía de su parte para mejorar. Javier, por su parte, al ver que sus tácticas habituales de manipulación ya no surtían el mismo efecto ni con sus padres, que estaban cada vez más tensos y menos dispuestos a ceder a todos sus caprichos, empezó a mostrar una faceta más hosca y resentida. Yo, mientras tanto, me enfoqué en mi futuro. Confirmé los detalles de mi mudanza con la empresa, compré mi boleto de avión a Monterrey, empecé a empacar mis pocas pertenencias. Cada caja que cerraba se sentía como un capítulo de mi vida anterior que finalmente llegaba a su fin. Antes de irme, me despedí en persona de Carlos y Sofía. Les agradecí profundamente su apoyo incondicional. Cuídate mucho, primo, me dijo Sofía, abrazándome fuerte. Y no dejes que te hagan dudar. Lo que hiciste fue por tu bien, y a la larga, quizás hasta por el bien de ellos, aunque no lo vean ahora. Carlos me dio una palmada en la espalda. A conquistar Monterrey, campeón. Y recuerda, aquí tienes un amigo para lo que sea. Subí al avión con una mezcla de tristeza por la familia que dejaba atrás, por la ruptura que había provocado, pero también con una inmensa, sobrecogedora sensación de liberación y esperanza. Por primera vez en mi vida, sentía que el cielo era el límite, y que ese cielo lo elegiría yo. Aterrizar en Monterrey fue como respirar aire fresco por primera vez en mucho tiempo. La ciudad me recibió con su imponente Cerro de la Silla y un ritmo vibrante que contrastaba con la densidad emocional que había dejado atrás en Ciudad de México. Mi nuevo trabajo en Innovatech Solutions resultó ser todo lo que esperaba y más, desafiante, dinámico, y con un equipo de profesionales de primer nivel que me acogieron con respeto y entusiasmo. Me sumergí de lleno en mis responsabilidades, encontrando una satisfacción en cada proyecto completado, en cada problema resuelto, que había anhelado durante años. Alquilé un pequeño pero moderno departamento en una zona bien comunicada, y poco a poco comencé a construir una rutina. Los fines de semana exploraba la ciudad, sus parques, sus museos, su gastronomía. Hice algunos conocidos en el trabajo, gente interesante con la que compartía cervezas después de la oficina o alguna carne asada los domingos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente en control de mi vida, dueño de mis decisiones y de mi tiempo. Me sentía ligero. La comunicación con mis padres durante esos primeros 6 u 8 meses fue mínima, casi nula al principio. Sabía por Sofía que mi madre seguía muy dolida y resentida, y que había prohibido en la casa que se mencionara mi nombre en su presencia, al menos durante las primeras semanas. Mi padre, Roberto, me llamaba esporádicamente, quizás una vez al mes. Las conversaciones eran cortas, tensas pero civiles. Preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, pero su voz sonaba distante, como si temiera decir algo incorrecto o reabrir heridas. Yo respondía con educación, le contaba superficialmente sobre mi trabajo, pero mantenía una barrera emocional. No estaba listo para más. De Javier no supe nada directamente, el silencio de su parte era total. Sofía se convirtió en mi principal fuente de noticias sobre la familia. Me contaba que Javier, sin mi colchón ni la disposición ilimitada de sus padres, había tenido que enfrentar algunas realidades duras. Tuvo que vender su coche y algunas otras pertenencias para cubrir las deudas más urgentes. Gracias a un contacto lejano de mi padre, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda, mal pagado y sin futuro, pero era algo. Eso sí, se quejaba constantemente de su mala suerte, de lo injusta que era la vida y de lo dolorosa que seguía su pierna, aunque ya hacía meses que le habían quitado el yeso. La relación entre mis padres, según Sofía, también había sufrido un desgaste considerable. Mi madre,
Elena, seguía culpándome a mí por el sufrimiento y la mala racha de Javier, y a mi padre por no haberme controlado o puesto en mi sitio a tiempo. Las discusiones sobre dinero y sobre la falta de iniciativa de Javier eran el pan de cada día. Un día, unos 8 meses después de mi partida, mi padre me llamó. Su voz sonaba diferente, menos tensa, con un matiz de cansancio, pero también de algo que podría interpretarse como un incipiente respeto. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. Mucho trabajo, pero todo bien, ¿y ustedes? Hubo una pausa. Pues, aquí vamos. Tu madre y yo, bueno, las cosas no están fáciles por acá. Tu hermano Javier sigue siendo complicado. Suspiró. Sabes, Mateo, he estado pensando mucho. Y creo que quizás tenías razón en algunas de las cosas que dijiste en la fiesta de tu madre. Me quedé en silencio, sorprendido. No era una disculpa completa, ni mucho menos un reconocimiento total de sus errores, pero era un avance impensable meses atrás. Agradezco tu honestidad, papá, respondí con cautela. Solo quería saber cómo estabas de verdad, si te has adaptado bien. Nos preocupas, aunque no lo parezca, añadió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de genuina preocupación paternal en sus palabras, no la habitual carga de expectativas o reproches. Estoy bien, papá. Muy bien, de hecho. Enfocado en mi trabajo, conociendo gente nueva. Me gusta Monterrey, le aseguré. Espero que las cosas mejoren por allá también. De verdad lo espero. Colgamos, y me quedé un rato pensativo. Quizás, solo quizás, había una pequeña luz al final del túnel. Pero sabía que el camino para sanar, si es que alguna vez se sanaban por completo esas heridas, sería largo y requeriría mucho más que una llamada telefónica. Por mi parte, mantenía mis límites firmes. Mi nueva vida era mi prioridad, y no iba a permitir que los viejos ecos del pasado la perturbaran. Pasaron casi 2 años desde aquella explosiva fiesta de cumpleaños. Mi vida en Monterrey se había consolidado de una manera que me llenaba de orgullo. Había sido ascendido a director de proyectos en Innovatec, tenía un círculo de amigos sólido y comenzaba una relación prometedora con Ana, una arquitecta local que conocía mi historia familiar y me apoyaba incondicionalmente. Por primera vez, sentía que estaba construyendo un futuro sobre cimientos elegidos por mí. Las noticias de mi familia seguían llegándome principalmente a través de Sofía y de las llamadas cada vez más regulares y menos tensas con mi padre. Javier, según me contaban, seguía dando tumbos. Había pasado por varios trabajos mediocres, ninguno le duraba mucho. La vida sin el paracaídas constante de sus padres y sin mi figura como eterno solucionador le había obligado a enfrentar algunas verdades incómodas sobre sí mismo, aunque su capacidad para la autocompasión y para culpar a los demás seguía siendo notable. Sin embargo, Sofía me comentó una vez que lo había escuchado decirle a un primo que al menos Mateo sí sabía lo que quería y luchaba por ello, una frase que, viniendo de Javier, era casi un cumplido y un atisbo de forzada madurez. Con mi madre, la relación seguía siendo distante. Nos hablábamos en cumpleaños o fechas especiales, conversaciones cortas, educadas, pero con una corriente subterránea de resentimiento por su parte que aún no se disipaba del todo. No obstante, ya no había reproches directos, solo una especie de resignación fría. Creo que, muy en el fondo, empezaba a darse cuenta de que yo estaba genuinamente bien, quizás incluso mejor, sin su constante guía y sus expectativas centradas en Javier. Mi padre, Roberto, era quien más había cambiado. Nuestras conversaciones se habían vuelto más abiertas, más honestas. En varias ocasiones, me había dicho frases como, hijo, viendo las cosas en retrospectiva, no supimos hacerlo mejor contigo y con tu hermano. Nos equivocamos en muchas cosas. No eran disculpas directas, pero sí un reconocimiento tácito de los errores del pasado. Incluso había empezado a pedirme consejos sobre algunos asuntos financieros menores, un giro irónico pero bienvenido en nuestra dinámica. Sentía un orgullo genuino por mis logros y me lo expresaba abiertamente. Su relación con mi madre seguía teniendo altibajos, en parte porque él ya no era tan sumiso ante las quejas de ella sobre Javier, lo que generaba nuevas fricciones,
pero también una dinámica más real entre ellos. Hace poco, hubo una boda en la familia, la de una prima lejana. Era un evento casi ineludible. Decidí asistir. El reencuentro fue interesante. Mi madre me saludó con una formalidad estudiada. Javier me dio un torpe apretón de manos y murmuró un ¿qué onda? Fue con mi padre con quien pude conversar más relajadamente. Hablamos de mi trabajo, de Ana, de sus propios planes de jubilación. Sentí una conexión que no habíamos tenido en años. Incluso tía Lupe intentó hacer un comentario sobre lo rápido que se olvidan algunos de la familia, pero la callé con una sonrisa amable y un tía, qué gusto verla tan bien antes de seguir mi camino. Ya no tenían poder sobre mí. Romper con el molde familiar fue, sin duda, lo más difícil y, paradójicamente, lo más liberador que he hecho en mi vida. La verdad tiene un precio, sí, a veces es un precio alto que se paga con relaciones tensas y silencios incómodos. Pero la libertad de ser uno mismo, de construir tu propio camino y de vivir de acuerdo a tus propios términos, esa libertad no tiene comparación. Mi relación con mis padres y mi hermano nunca será idílica, ni como la pintan en las películas. Pero ahora, si algo se reconstruye, será sobre bases más honestas, con límites claros y con un respeto mutuo que antes no existía. Aprendí que, a veces, para salvarte, tienes que estar dispuesto a ver cómo algunas estructuras se derrumban, por mucho que duela el estruendo. Para luego, desde esos cimientos, empezar a construir tu propio edificio, uno más fuerte, más auténtico. No sé qué depare el futuro para el resto de mi familia, pero sé que yo estoy exactamente donde necesito y quiero estar. Y eso, al final del día, es lo que realmente cuenta. Quizás algunos lazos están destinados a transformarse profundamente, incluso a romperse en su forma original, para que otros, más sanos y verdaderos, puedan florecer. ¿Ustedes se han atrevido a romper el molde en sus familias? ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles para priorizar su bienestar? Cuéntenme sus historias, me encantaría leerlos.